Mis hermanos, pues ha llegado el tiempo de, después de alabar al Señor y adorar al Señor, tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Sabemos que ninguna de nuestras reuniones deben de excluir la meditación en la palabra, pues es ella la que nos trae dirección. Ciertamente, cuando nosotros le adoramos y le alabamos, el Señor es exaltado y es glorificado. Cuando nosotros alabamos su nombre y adoramos su nombre, Él responde y escucha a nuestras peticiones. Él trae consuelo y paz a nuestras vidas, pero es definitivamente en su palabra en donde encontramos dirección. Y el día de hoy vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 17. Vamos a meditar en la palabra en este pasaje, Santiago capítulo 5, versículo 17. Y he titulado esta enseñanza a manera de pregunta: ¿es esta la respuesta a nuestras oraciones? ¿Será esta la respuesta a nuestras oraciones? Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Santiago capítulo 5, versículo 17. Y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Padre, una vez más te damos gracias y venimos a ti en oración esta vez para pedirte que hables a nuestros corazones, que tu palabra traiga a nuestras vidas consuelo, que tu palabra, Señor, traiga sobre todo a nuestras vidas dirección. La necesitamos en este tiempo, Señor. Que a cada uno de los hogares de mis hermanos, quienes nos están viendo, pueda, Señor, experimentarse esta paz que sobrepasa todo entendimiento, pues viene de ti. Y nosotros no podemos discernir y entender a totalidad tu mente, Señor, pero tú nos has dado tu espíritu y nos has dado, Señor, esa fe, Señor, por la cual nosotros podemos ir avanzando, ir creciendo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en este día, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. En esta situación que estamos viviendo, yo estoy seguro de que el Señor ha traído a nuestra vida abundante palabra. Yo me gozo de dos cosas. Una de ellas es ver cómo muchos predicadores y muchos pastores están acudiendo a la palabra de Dios durante este tiempo, están hablando su palabra y están hablando la Biblia tal cual. Ciertamente hay un grupo que siempre va a hablar todo tipo de cosas, pero estoy hablando pastores serios, quienes están hablando la palabra, están yendo a la escritura para encontrar dirección en este tiempo. Y otra cosa de las que yo me gozo, por la que yo me gozo, es porque veo a muchos hermanos nuestros quienes más que antes en ese tiempo están yendo a las escrituras, están yendo a la palabra para poder llenarse en ese tiempo, para responder o para tener consuelo y respuesta en ese tiempo difícil que estamos viviendo. Y yo lo puedo ver porque a veces me comentan aquí los hermanos, quienes trabajan en el ministerio, sirven en el ministerio de multimedia y otro tipo de ministerios que tienen que ver con redes sociales. Y algo que llamaba nuestra atención era que las alabanzas casi siempre tienen más visitas y las predicaciones no tanto, pero ahora estamos viendo que es al revés y eso es bueno, porque la palabra de Dios trae a nosotros, primeramente nos ubica en nuestra realidad. El Señor ha traído palabra a nuestras vidas que nos ayuda a ubicarnos en la realidad que estamos viviendo, pero además su palabra nos ha animado. Hemos acudido a esos 365, no temas, por supuesto no a todos, pero el Señor ha traído a nuestra vida esta palabra de ánimo a través de su palabra que nos dice: no temas, no desmayes. Hemos recibido palabra que nos ha desafiado a fortalecer nuestra fe, nos ha desafiado a quitar nuestra mirada de este mundo que es, ya lo hemos comprobado, lo hemos experimentado a carne propia, este mundo que es pasajero, que es temporal, que varía y es vulnerable, y nos ha animado a poner nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas eternas, y cómo nosotros, mientras que estamos por nuestra travesía en esta tierra, podemos prepararnos para las cosas eternas, para las cosas que vendrán, sin duda, llegarán, porque llegarán, y a nosotros los hijos de Dios, para nosotros hay una esperanza, y nosotros hemos sido fortalecidos en ello, y hemos sido pues enfocados hacia eso. Sin embargo, en medio de ese tiempo, cuando se habla tanto de malas noticias, cuando se habla tanto de especulación, cuando se habla tanto de esta información y desinformación, y mucho de lo que el mundo habla son quejas, y no, y es que esto, y es que aquello. Hay estadísticas que demuestran que últimamente la violencia intrafamiliar ha aumentado, que últimamente el abuso infantil, el abuso físico infantil
ha aumentado. ¿Y esto por qué? Simplemente porque están las personas más en las casas ahora, junto con las familias. Y bueno, en medio de todo este tiempo de crisis y todo este tiempo de caos, este tiempo de queja, quizás sería bueno preguntarse, y sería equilibrado y justo preguntarse, ¿habrá algo bueno en todo esto? ¿Habrá, como decía un personaje por ahí cómico de México, ¿habrá un lado amable en todo esto? ¿Podríamos verle el lado amable o el lado bueno a esto? Estoy seguro de que si nosotros nos aislamos, si nosotros nos separamos de las malas noticias, de la especulación, de la queja y de todo esto, estoy seguro que si nosotros lo hacemos, vamos a encontrar el lado amable o el lado bueno en esta situación. Y para eso vamos a meditar en un episodio en la vida de este personaje, de este profeta llamado Elías. Leímos ahí en Santiago 5:17, que es el Nuevo Testamento, y cita a este personaje llamado Elías, de quien tenemos referencia ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Decía el versículo 17 de Santiago 5 que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, este texto y esta historia bíblica yo la he escuchado en muchas ocasiones interpretada mal, interpretada de manera incorrecta. Yo creo que tú estás de acuerdo y lo has escuchado también. Has escuchado mensajes, has escuchado predicaciones o incluso leído libros en donde se exalta la superfe de Elías. ¡Wow! Un hombre tremendo, un hombre de Dios que podía orar y que podía hacer que la lluvia se detuviera por 3 años y que volvía a orar y la lluvia venía. Y eso se ha utilizado para animar a los creyentes, para animar a los cristianos, para que supuestamente tengan esta superfe y la utilicen. Bueno, si Elías la pudo utilizar para hacer que no lloviera, ellos dicen, puedes utilizar esa superfe que tuvo Elías para decir que tienes un auto del año y lo vas a recibir, para decir que vas a tener las mejores vacaciones en Europa y las vas a recibir, para decir que vas a tener una esposa porque ya no salías ni en eBay y ahora sí vas a salir porque vas a salir. Y esto no es más que un tipo de enseñanza de cosas materiales. Si te fijas, está ahí, son cosas materiales. Ellos dicen, si Elías oró y dejó de llover, tú puedes orar con fe y pedirle a Dios lo que tú quieras y Él te lo dará. Pero hoy vamos a ver mejor en su contexto y explicar mejor lo que este texto y lo que esta historia bíblica, este episodio en la vida de Elías nos trata de enseñar. Para esto debemos de acudir y de meditar en el contexto histórico que Elías estaba viviendo. En el capítulo 16 de Primero de Reyes, es un capítulo antes de la narración bíblica en sí, de la sequía y de esta oración de Elías, que vamos a ver esos primeros versículos del capítulo 17, pero en el capítulo 16 se describe ya en el final el reinado de Acab. ¿Quién estaba gobernando Israel en tiempos de Elías? Bueno, era Acab. Acab, tenemos la descripción en el versículo 30 de su reinado del capítulo 16. Dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, del peor o de los peores, Acab era el peor y había sido el peor de los reyes. Entonces podemos ver que Elías vivía en tiempos del peor rey que Israel había tenido. ¿Qué fue lo que hizo este rey Acab, este rey pagano y apóstata? Bueno, primeramente se casó con Jezabel, se casó con una mujer pagana, una mujer malvada. Y aquí hay una pequeña aplicación que no puedo dejar pasar la oportunidad de decirlo, ya que los jóvenes andan ahí medios dispersos, así como todos los demás, ¿no? Pero los jóvenes y los solteros, quienes están pues orando a Dios por una pareja, podemos aprender de Acab lo que la palabra de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese asunto de que yo lo convierto, pues ni en rana lo vas a convertir, porque eso no ocurre. Vemos que Acab, al casarse con esta mujer perversa y pagana llamada Jezabel, pues fue desviado. Si ya estaba desviado, se desvió todavía más, y al casarse con ella comenzó a unirse al dios de esta mujer malvada llamada Jezabel. Ese dios era Baal. Así que este rey Acab dejó de servir a Dios, y es que así se le podía llamar, para empezar a servir y adorar a un dios falso llamado Baal. Vemos cómo otros reyes le construyeron templos a Dios, o un templo a Dios, Salomón y David, Salomón. Pero Acab no, Acab le construyó un templo a Baal.
le construyó un templo a la diosa Acera, a la diosa de la fertilidad. Y él llenó a Israel de idolatría a más no poder. Él desvió al pueblo de la adoración al verdadero Dios para que comenzaran a adorar a Baal y a Acera. Esto, mis hermanos, es algo muy similar a la situación que estábamos viviendo antes de que este virus llegara al mundo. Antes de que la noticia empezara a correrse de que había un virus que era peligroso, que se convertiría en pandemia y que pondría de patas para arriba este mundo y pondría de cabeza este mundo. ¿Cómo era antes? Pensemos un poquito, solamente por un poquito, cómo era el mundo. Estábamos viendo cómo el aborto se estaba legalizando cada vez más. Estábamos viendo cómo había ya el matrimonio del mismo sexo era algo, pues, no solo tolerable, sino que era algo casi impuesto y querían ya en las escuelas enseñar a nuestros hijos, quienes los mandábamos a la escuela, a enseñarles que esa era una buena opción y que de hecho era una opción que debían de explorar para poder decir si les gustaba o no. Ahí estaba el mundo. Estábamos viendo un mundo de manifestaciones absurdas, de mujeres por todos lados del mundo levantándose con el pecho desnudo, rayando paredes, rompiendo esto y aquello y reclamando derechos sobre su cuerpo precisamente para poder matar a esa criatura que estaba en su vientre o que podría estar en sus vientres. Ese es el mundo en el que estábamos viviendo. Un mundo que había dejado a Dios completamente fuera. Un mundo también en el cual estábamos viendo que la parte religiosa se estaba convirtiendo ya en un show, en un espectáculo. La pregunta es, ¿dónde están ahora todos los que hacían shows? Los que hacían milagros, los que hacían estos espectáculos en nombre de la fe. Bueno, pues gracias a Dios ya no están. ¿Dónde están esas iglesias que se encargaban de quitarle el dinero a la gente en nombre de la fe? Bueno, gracias a Dios, y lo digo con toda la extensión de la palabra, no pueden reunirse más, no pueden engañar a más personas. Estábamos viendo cómo este mundo estaba lleno de adicciones, la legalización de drogas estaba pues en avance, en aumento. Los bares llenos. Hace no mucho tiempo estuvimos predicando por allá en Austin, en Casa de Oración Austin, y salimos por un rato a pasear con mi familia en el centro y podíamos ver, aunque era de día, podíamos ver los bares en las esquinas con la bandera gay y podíamos ver cómo este asunto estaba creciendo y creciendo y creciendo. Las adicciones, ni se diga, el alcoholismo, la drogadicción. Sin embargo, ahora, gracias a Dios también, los bares se han cerrado y ellos no pueden tener sus transmisiones en vivo como nosotros. Ese es un privilegio que nosotros tenemos encima de ellos. ¿Cómo era el mundo entonces en el tiempo de acá? Muy similar al nuestro en cuanto a perversión, muy similar al nuestro en cuanto a apostasía. Y Elías no era un superhombre, aunque ciertamente fue un hombre usado por Dios, no era un superhombre que tenía una super fe. Él simplemente era un hombre, como lo describe Santiago, y va pegado con lo que estamos estudiando, es que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre de carne y hueso. Era un hombre que también se enojaba, un hombre que también pues de repente perdía los estribos, qué sé yo, cualquier pasión que nosotros podamos tener, pues Elías también estaba sujeto a ello. Sin embargo, si vemos el capítulo 19 de Primero de Reyes, en el versículo 10, vemos un elemento que distingue a Elías, a pesar de ser un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, un elemento que lo distingue del resto de la multitud. Por eso solamente hay un Elías en ese tiempo, solo hubo un Elías. Lo que distinguía a Elías del resto de la multitud está ahí en el versículo 10 de Primero de Reyes 19. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Sí, Elías era un hombre semejante a nosotros en cuanto a pasiones, pero tenía un celo ardiente por la gloria de Dios. Tenía un celo ardiente porque el nombre de Dios fuera glorificado, y estaba completamente afectado y dañado porque el nombre de Dios estaba siendo pisoteado. Otros dioses con D minúscula estaban siendo puestos por encima del Dios verdadero, del único Dios, del Dios de Israel. Y eso es lo que le llenaba de celo a Elías. La pregunta ¿es ese nuestro caso? ¿Ese es el caso tuyo? ¿Es ese mi caso? Y si es así, que vemos cómo Dios es vituperado, cómo Dios es sustituido por otras personas u otras cosas, si es así, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Y estoy hablando antes de que llegara toda esta situación. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Porque hay muchas personas quienes
cometen el grave error de, en nombre de ese celo, comenzar a agredir a otros, comenzar a insultar a otros, comenzar a atacar a otros. Y esa es la actitud equivocada. Es verdad, debe haber un celo en nosotros por Dios, un celo por la gloria de Dios, pero si ese celo nos lleva a agredir a otros, a insultar a otros, a faltarles al respeto a otros y a llamarles de todo tipo de formas, entonces es un celo vano. Hay muchos quienes cometen el error de, ya sea personalmente o en las redes sociales, de agredir a aquellos quienes ofenden a Dios con su conducta, de agredir a aquellos quienes ofenden a Dios con sus actos, ya sea homosexuales, abortistas, ateos o cristianos desviados. Bueno, eso, mis hermanos, es un error, porque un verdadero hombre de Dios, así como vemos que lo fue Elías, ¿qué es lo que hace? En vez de agredir, en vez de poner sus memes en Facebook y todo esto, en vez de hacer todo eso, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que ora. Ora y no se mueve a menos que Dios se lo diga. Un hombre que tiene un verdadero celo por Dios no va por su cuenta. Primeramente consulta con Dios, ora a Dios, pone la causa en manos de Dios y si Dios le indica que haga algo, lo hace. La oración de Elías, si lo vemos ahora sí en el capítulo 17, versículo 1, era una oración que implicaba algo serio, que implicaba una crisis, era una sequía. Él estaba orando porque veía que Dios era vituperado, porque veía que Dios era menospreciado, que la idolatría subía, la maldad subía. Y lo que Elías oró fue por una sequía. Señor, envía una sequía. Ahora, ¿qué es lo que representaba una sequía en tiempos de Elías? No es como con nosotros, que se fue el agua, bueno, al rato regresa. No, que no lloviera en aquel tiempo era un caos, semejante al que estamos viviendo el día de hoy. Se detenía toda la producción, se detenía prácticamente todo y no había alimentos, porque al no haber agua no podían beber, al no haber agua los animales morían y no podían comer la carne de los animales, al no haber agua todos los frutos no podían ser regados, no había fruto, no había carne, no había agua, era un verdadero caos el que hubiera una sequía y por eso estaba orando Elías. Ahora, el punto aquí no es que Elías era tan poderoso que con su oración podía hacer detener la lluvia. Aquí el punto fue que un hombre de Dios, de verdad, un verdadero siervo de Dios, cuando ora, sus oraciones se alinean con la voluntad de Dios. Y en ese momento la oración de Elías y la voluntad de Dios se unieron, se alinearon, caminaron por el mismo lugar. Y Elías pudo tener esa convicción de que su oración era respondida y de que él podía afirmar con toda seguridad de que eso iba a ocurrir, de que lo que él había estado pidiéndole a Dios iba a ocurrir porque se alineaba con la voluntad de Dios. Dice Primero de Reyes 17, ahora sí, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, fue delante del rey Acab, y le dijo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa es la clave. Él estaba en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque él era quien tenía la comunión con Dios en respecto de ese tema. Si se tratara de un deseo de Elías por hacer alarde de su superfe, por demostrar que él era el gran profeta de Dios, él pues simplemente hubiera salido de allí, de con Acab, se hubiera asegurado de que todas las cámaras estuvieran allí, de que todas las redes y todos los medios estuvieran allí, y se hubiera salido de allí y hubiera comenzado a promover su campaña de Noches de Gloria, ¿no? Noches de Gloria con el profeta Elías, el que se para delante de Acab y le dice que no va a llover y llueve. Vengan y vean cómo deja de llover tras la palabra de Acab. Boletos VIP cuestan $200 y los de en medio 150 y los de atrás 100 y por supuesto recogeremos una jugosa ofrenda para que vea cómo este super profeta es la última coca del desierto, ¿no? Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Elías después de hacer esto, después de decirle esto al rey. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová. O sea, Elías dijo esto y se detuvo, porque así es la vida de fe. El Señor no nos dice, mira, vas a hacer esto y luego esto y esto a las 5 y esto a las 6 y esto a las 7. No, no, no. El Señor dice, ve y haz esto. Y después, Señor, espérate, y yo te voy a decir. Salió de ahí Elías y vino a él palabra de Jehová y le dijo, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿A dónde es que mandó Dios a Elías? Lo mandó no a promoverse, sino a esconderse. Lo mandó a que se guardara. Todo el mundo, mis hermanos, todos estamos en nuestro escondite.
Este ahora mismo es el escondite de un servidor y de su familia. De hecho, aquí en esta misma sala comenzó Casa de Oración Houston hace casi 2 años. Y ese es nuestro escondite ahora. Aquí estamos guardados. Sin embargo, no solo yo y mi familia somos quienes estamos en un escondite. Todo el mundo está en su escondite. Por disposición gubernamental se nos ha enviado a que estemos safe home, guardados ahí en casa. Sin embargo, para los hijos de Dios, este escondite tiene un propósito específico y completamente distinto del resto de los demás. Los demás están viendo noticias, viendo Netflix, comiendo tamales y comiendo toda la vitamina T. Y están peleándose unos con otros y están, ¿por qué no?, yendo a la licorería a comprar licor y consiguiéndose un poquito de droga por aquí o por allá. Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, como dije, este escondite tiene un propósito específico y completamente distinto. El propósito de este escondite para Elías tenía por lo menos un doble propósito, es lo que yo he visto en el texto, por lo menos un doble propósito. Número uno, que buscara más intensamente a Dios, que él ya estaba en presencia de Jehová, él ya estaba orando la voluntad de Dios, pero nunca es suficiente en cuanto a tener comunión con Dios. Si tú ya tenías una buena comunión con Dios antes de todo este tiempo, ahora tienes la oportunidad de tener una más profunda comunión con Dios. Y el propósito que yo veo principal es que el Señor quería que Elías estuviera fuera de todo el alboroto que se iba a armar por la sequía y por supuesto Acab tratando de matarlo, porque él se especializaba en matar a los profetas y en encarcelarlos por lo menos. Y lo aísla el Señor para que tuviera un tiempo más intenso con él, de búsqueda y de comunión con él. Y el otro propósito que yo veo en el texto es que él pudiera depender de Dios en esos tiempos de sequía. Todo el pueblo estaba experimentando la crisis que una sequía traía, pero el Señor apartó a Elías a ese escondite para que pudiera depender de él en ese tiempo. Y vamos a ver cada uno de estos dos propósitos con un poquito más de detenimiento. Este propósito número uno que te dije, y es que él buscara más intensamente a Dios, lo podemos ver en nosotros, porque Dios estaba respondiendo a su oración y le había dado ya el valor para pararse delante del rey apóstata Acab y declararle la voluntad de Dios. Y allí el orgullo de Elías podría hincharse. Él podría decir, claro, yo soy el que les habla a los reyes y yo soy el que les dice la voluntad de Dios, yo soy el superprofeta. Y a menudo cuando tenemos una victoria espiritual, somos tentados para que el orgullo nos maree, para que el orgullo nos golpee. El orgullo de él podía hincharse y por eso Dios lo mandó a aislarse, a esconderse. Tal y como lo hizo con los 12 discípulos. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6 podemos ver cómo los apóstoles fueron enviados por Dios, por Jesús. Jesús les dio autoridad y les dijo, ustedes van a hacer esto, van a echar demonios en mi nombre. ¿Y qué crees? Cuando el Señor Jesús comisiona a alguien para algo, el Señor le da la capacidad para hacerlo y eso ocurre sí o sí, siempre y cuando el hombre se disponga. Dice el versículo 13 de Marcos 6, y echaban fuera demonios. Ahí está, se cumplió lo que el Señor les mandó hacer. Echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que, ¿qué fue lo que hicieron ellos? La narración bíblica continúa, pero para no detenerme mucho, vamos a ver el versículo 31. Porque antes de eso ellos llegaron, Señor, mira, lo que nos dijiste que hiciéramos, eso hicimos, hemos echado fuera demonios, los enfermos se han sanado, los hemos ungido con aceite, ¡qué poder! Estaban felices y gozosos de lo que estaban experimentando, en la vida ministerial. Pero ¿qué fue lo que les dijo Jesús ahí en el versículo 31? Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. O sea, tranquilos. No se quieran abrir un canal de YouTube y una página de Facebook. Tranquilos, vámonos al escondite. Vámonos a un lugar desierto. ¿Por qué? Porque Dios capacita a los que llama. Por eso el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de los ancianos, dice, no a un neófito. No pongas a un neófito. ¿Por qué? Porque se va a envanecer y va a caer en la condenación del diablo. Y el Señor capacita a aquellos a los que llama, y parte de la capacitación de aquellos hombres a los que llama es llevárselos al escondite, es llevárselos a un lugar apartado. Por ejemplo, tenemos allí a José, conocido como el soñador.
Si nosotros vemos la historia final de José, vemos que él llegó a ser el segundo del faraón. No había persona más importante en Egipto, además de faraón, que José. Pero antes de eso, que por supuesto eso tuvo un propósito de poder suplir a su familia de alimentos y todo esto. Pero antes de todo eso, ¿qué pasó con José? Experimentó la vergüenza, fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo, después estuvo en la cárcel, experimentó este lugar desierto, este lugar de aflicción y de dificultad y de estar allí escondido. Vemos, por ejemplo, a Moisés, quien la tercera parte de su vida la pasó en el desierto, antes de que Dios lo usara para liberar al pueblo de Egipto. Nosotros conocemos a Moisés como libertador, pero estuvo casi la tercera parte de su vida en el desierto. Vemos también al rey David, quien, wow, el gran rey, el gran cantor de Israel. Sí, por supuesto, un hombre a quien Dios usó y de quien nosotros tenemos gran enseñanza bíblica, y la Biblia ocupa una gran parte para hablarnos de su vida. Pero antes de ser él el gran rey de Israel, fue un pastorcillo. Mientras que sus hermanos eran guerreros y eran hombres altos y todo esto, él era el chamaquito que estaba ya en medio de las ovejas, olía feo, estaba ya solito, y allí solito él tenía tiempo con Dios, hacía instrumentos, pero estaba en el anonimato, estaba en el lugar desierto. Dios estuvo formando a José, Dios estuvo formando a Moisés, Dios estuvo formando a David, y así podríamos decir con cada uno de ellos, y por supuesto sin dejar fuera a nuestro Señor Jesucristo, quien hacemos la salvedad de que Él jamás batalló con el tema del orgullo ni nada de esto. Pero el Señor estuvo 30 años en el anonimato. Después de 30 años, Él inició su ministerio. Y podemos ver, así como la palabra nos enseña, de que los escondites tienen un propósito para aquellos a quienes el Señor llama. El escondite de Elías, y en el escondite, de Elías, él tenía la oportunidad de buscarle más intensamente. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida, ahora que estamos todos en el escondite? Bueno, pues seguramente Dios tiene este escondite para nosotros, nos tiene en el escondite a nosotros, porque nos está capacitando para usarte. Nos está capacitando para usarnos, y te está capacitando a ti para ser usado por Él. Así que no desaprovechemos la oportunidad. No desaprovechemos esta oportunidad en la cual estamos aislados, y veámoslo como una oportunidad para ser capacitados por Él. Pero decía que había un segundo propósito para Elías con este escondite. Y este escondite, el propósito segundo que vemos, está en la segunda parte del versículo 4 de Primero de Reyes. Porque Dios mandó a Elías a un arroyo, lo leímos, en tiempos de sequía. De ese arroyo Elías podía beber, dice el versículo 4, beberás del arroyo. Fíjate cómo Dios no mandó a Elías a un río. Y te vas a ir a un río, mira, te vas a meter y te puedes hundir. Hay tanta agua que no te la vas a acabar en toda tu vida, ni en 3 vidas, ¿no? Si es que hubiera. No lo mandó a un río, no lo mandó a un estanque lleno de agua, no lo mandó a un supermercado donde había todo. ¿Lo mandó a dónde? A un arroyo. Un arroyo que en tiempo de sequía se podía secar también. Sin embargo, Dios lo guió hacia las aguas desde donde él podía beber, y le dijo, y beberás del arroyo. Esto era porque Dios le quería enseñar a Elías a depender de él. No lo mandó al río, lo mandó al arroyo porque quería enseñarle que debía de depender de él. Así que no olvidemos algo. El resto del mundo de Elías en ese tiempo estaba careciendo de ese elemento vital, que era el agua. Sin embargo, Elías no tenía de sobra, pero tenía lo suficiente para poder sobrevivir. Una sequía, como dije, no solo traía el desabasto de agua, sino que también venía el desabasto de alimentos. Pero Dios también tenía resuelto ese asunto para Elías. Y continúa diciendo el versículo 14. Aquí vemos cómo está el Uber Eats de Dios, ahí en el versículo 4, segunda parte. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías, vete al escondite, y en medio de un mundo que está carente de agua y de alimento, tú vas a tener suficiente agua y suficiente alimento. ¿Cómo va a llegar el alimento a donde yo estoy, a ese arroyo, a ese escondite? Los cuervos los van a llevar. Porque si hubiera llegado algún hombre, podría haber ido a dar aviso a Acab de dónde estaba el escondite de Elías, y así podrían encarcelarlo o matarlo. Pero Dios en su sabiduría usó a estos cuervos. No le prometió viandas, le prometió pan. Así que el propósito de esto, mis hermanos, es que confiemos en Él.
y no en nuestra alacena. Los instrumentos que Dios utiliza y que Él puede usar son más allá de nuestra imaginación. Dice Salmos 24, versículo 1, que de Él es la tierra y su plenitud. De Él es el mundo y los que en Él habitan. Y Él, dice la palabra que en Hebreos 1.3, que Él sustenta las cosas, todas las sustenta con la palabra de su poder. Así que Él puede valerse de cualquier elemento para suplir lo necesario para sus hijos. Y Él lo enseñó en el Sermón del Monte. El Señor les enseñó a sus discípulos, cuando oren, pidan el pan de cada día, para que dependan de Él. Hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Este tiempo de estar encerrados en todo el mundo y no puedes decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a mi país y allá puedo andar fuera. No, en ningún lado está todo cerrado. Y este tiempo que estamos viviendo, sin duda, es la voluntad de Dios. Por eso está ocurriendo, porque es voluntad de Dios. Dios, no podemos dejar de lado que Él ha sido ofendido. Él ha sido afrentado y aquellos quienes tenemos celo por su gloria, hemos estado orando. ¿Para qué? Para que su nombre sea santificado. Lo vemos también en el Sermón del Monte, en Mateo 6:9, cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos y les dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es el deseo de los verdaderos discípulos, de los verdaderos hijos de Dios, que su nombre sea santificado, sea glorificado, sea aparte de todo lo malo. Y hemos estado orando. Cuando nosotros vemos cómo el aborto se legaliza, cómo el matrimonio del mismo sexo sigue adelante, nosotros oramos y decimos, santificado sea tu nombre, Señor. Y cuando viene la respuesta a nuestra oración, dice, ok, ¿quieres que mi nombre sea santificado? Pues agárrate porque va a venir la sequía y también a ti te va a tocar. No vas a estar como estabas antes. Podemos ser afectados nosotros de manera indirecta en la respuesta de Dios para nuestras oraciones. Así que a la pregunta, ¿será esta la respuesta a nuestras oraciones? ¿Esta situación que estamos viviendo será la respuesta a nuestras oraciones? Yo creo que sí. Sin embargo, a pesar de que Dios está respondiendo a nuestras oraciones, podemos ser afectados. No seremos destruidos, pero podemos ser afectados. Sin embargo, Dios nos está mandando al escondite. Nos está mandando a este lugar llamado nuestro hogar, llamado nuestra casa, en donde Él va a hablar a nuestras vidas más profundamente, donde Él va a hablar a nuestros corazones más profundamente, quiere que le conozcamos todavía más. Y si esto que estás escuchando el día de hoy te parece algo extraño, te parece algo nuevo, sabes que no estás ajeno de ello, puedes entrar a este mundo de la comunión con Dios y ver las cosas de este modo. Es aquí en el escondite en donde el Señor nos va a sustentar, porque a lo mejor tú dices, pues sí, estoy en la casa, pero no estoy afuera produciendo, y eso no solamente a mí, sino al resto del mundo le va a afectar. Bueno, no hace falta ser economista para intuir que después de que esto salga adelante, que no se sabe todavía a ciencia cierta cuántas semanas más van a pasar sin que la economía esté activada como lo estaba, no necesitas ser economista para saber que va a venir una crisis, de que va a venir un tiempo de crisis económica mundial. Pero ¿sabes qué? Al menos yo, no soy muy viejo, pero no es la primera crisis que experimento, al menos estando en este país. Y vengo de un país que constantemente ha estado en crisis. Y ¿sabes qué? Te puedo decir que el Señor nunca nos ha dejado ni a mí ni a mi familia sin comer. Nunca nos ha dejado sin un plato de frijoles, sin unas tortillas y una coca de 2 litros, ¿verdad? Que es la dieta mexicana así es por excelencia. El Señor nunca nos ha abandonado. Y si se viene esta crisis, podemos estar seguros de que el Señor va a sustentarnos, de que el Señor va a suplir nuestras necesidades. Él le dijo a sus discípulos, si yo cuido de las aves, véanlas cómo se visten, cómo se alimentan, cómo se visten los lirios, también voy a cuidar de ustedes. Y podemos confiar en eso, de que nosotros buscando su reino y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Y sabes que el Señor puede utilizar cualquier medio, el que menos nosotros nos imaginamos, para que nuestras necesidades sean suplidas. Es aquí en el escondite en donde el Señor nos está brillando para que ya no dependamos de nuestro trabajo, del clima, de nuestra habilidad, de la bolsa, de nuestros ahorros, de nuestras inversiones, del patrón, del compadre, de nuestra salud. Es aquí donde el Señor nos lleva a que dependamos de Él. Así que quiero invitarte a que tomes este tiempo para meditar, oremos por un momento
y pidámosle al Señor dirección. Cada uno de nosotros sabemos lo que le podemos decir después de escuchar lo que ocurrió con este hombre, quien era un hombre celoso por la gloria de Dios, así como el Señor nos llama a que seamos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu favor para con nosotros, porque en ella tú nos revelas el propósito. Y ciertamente sí hay un lado amable que nosotros le podemos ver a esta situación. Ciertamente sí hay algo positivo que nosotros podemos encontrar. Y es que ahora en el escondite podemos recibir una mayor dirección de parte tuya en comunión contigo. Y podemos recibir también el sustento que tú nos das. Habla, Señor, a nuestros corazones. Sigue guiando nuestras vidas. Sigue, Señor, trayendo sustento de la manera que tú quieras traerlo. Ciertamente no nos traes abundancia a nosotros. No traes para nosotros abundancia de tal modo que desperdiciemos como lo hacíamos antes, pero sí traes lo suficiente. Sí traes el agua, nos pones en el arroyo, y sí traes también, Señor, para nosotros el pan, y utilizarás cualquier medio que tú puedas utilizar. Gracias, Señor.